Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Hoy tratamos el tema número 7. Lo hemos titulado Somos el misterio de Dios en Cristo Jesús. Texto base, Efesios capítulo número 3, versículos del 1 al 12. Le estamos poniendo un título: elegidos para anunciar y revelar la sabiduría de Dios en Cristo. Elegidos para anunciar y revelar la sabiduría de Dios en Cristo. Esto es para la iglesia. Como siempre, vamos a empezar parafraseando el texto. Y en esta vez, dado de que el texto es amplio, vamos a utilizar 2 diapositivas. Parafraseando el texto, ¿no? Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Ya saben que Dios me concedió administrar su gracia en favor de ustedes. Por revelación me fue declarado el misterio, como lo escribí. Al leerlo sabrán mi saber en el misterio de Cristo, en otros tiempos oculto y ahora revelado por Dios a sus apóstoles y profetas, por el Espíritu, que al recibir a Cristo Jesús, los gentiles con Israel son coherederos, cuerpo y coparticipan de la promesa. Pablo se autodenomina ministro inmerecido, que anuncia al gentil el evangelio de la incalculable riqueza de Cristo. En otras versiones se utiliza la palabra insondable, ¿no?, para mostrar las riquezas de la gracia de Dios o del evangelio en Cristo Jesús. Y vamos hasta el versículo 12. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo, y porque confiamos en Él, tenemos libertad y seguridad para acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe en Él. La iglesia, ¿no?, el pueblo gentil fundamentalmente era el misterio. Entonces, aquí estamos mirando y dándonos cuenta todo el plan eterno que tuvo Dios para con la iglesia y juntar al pueblo israelita con el pueblo gentil, ¿no? Y luego dice, a través de la iglesia, hacerle conocer la sabiduría a los ángeles y a los espíritus poderosos, ¿no?, que Dios es sabio en todo. ¿Qué cosa? Sencillamente uno se pregunta, ¿pero por qué utiliza la iglesia? Y yo creo que la respuesta es muy simple, que en el desarrollo nos vamos a dar cuenta por qué la iglesia le testifica y cómo le testifica a las huestes espirituales. Esta parte la estamos dividiendo en 2, ¿no? La primera parte tiene que ver con revelando el misterio de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo por los gentiles, él así se autocalifica, ¿no? ¿Por qué?
se autocalifica el apóstol así? Sencillamente porque él fue un perseguidor de la iglesia, ¿no? Y cuando Cristo lo llama camino a Damasco, ¿no? Él entiende y Cristo se lo dice, se lo deja decir, que ahora él sencillamente iba a través de Ananías, se lo hace saber que también él iba a padecer por el nombre de Jesús. Entonces, inclusive él llegó a estar preso, ¿no? Y cuando escribe muchas de sus cartas, él está preso y finalmente él muere, ¿no? No de una muerte natural, por causa del Evangelio, de ese Evangelio que se le encomendó por los gentiles. Por eso es que él dice, se le encomendó la administración de la gracia de Dios al gentil, misterio que él le reveló, o sea, Dios le reveló a través de Cristo el misterio, que los gentiles eran también parte de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién es el apóstol a los gentiles? El que tiene la prioridad. Cuando un gentil tiene dudas en cuanto a las Sagradas Escrituras, ¿a quién tiene que acudir? A su apóstol. ¿Y cuál es el apóstol que administra la gracia del gentil que Dios le ha dado ese privilegio? Es Pablo, ¿no? Entonces Pablo es nuestro apóstol, gentil, Pablo es tu apóstol. Y prácticamente nosotros recibimos revelación de Dios, ¿no? En Cristo Jesús a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está prácticamente develando lo que sencillamente está ocurriendo como revelación para el pueblo gentil. Y dice el apóstol, este plan de Dios estuvo oculto y lo reveló a sus apóstoles y profetas. Uno de ellos él, ¿no? ¿Y en qué consistía este misterio? Que al recibir a Cristo, los gentiles son coherederos, son del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa con Israel. Qué extraordinario, ¿no? Con Israel. Extraordinario, ¿no? No vamos a ser separados, Israel por un lado, el pueblo gentil por otro, como algunos plantean. No, la palabra está bien clara. Nuestro apóstol nos está diciendo a nosotros, se le ha mostrado a los apóstoles y a los profetas, y a él en especial, que los gentiles son coherederos con Israel, son parte del mismo cuerpo y coparticipan de la promesa. ¿Y de qué promesa? De la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Por eso es que el escritor de Gálatas, el mismo Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 7, dice que somos hijos del padre Abraham porque somos de la fe. Por la fe somos hijos de Abraham. Así como Pablo predicó el Evangelio de Cristo en el poder de Dios, también nosotros, Él nos ha dado, ¿no? Él nos ha dado el poder de Dios, también a nosotros Él nos ha dado su poder para anunciarlo en cualquier lugar. Y eso lo hemos visto nosotros en el capítulo 1, ¿no? Cuarta lección de este estudio a los Efesios. Que si nosotros creemos, para el que cree, el poder de Dios está con nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo exaltó hasta lo sumo, ese mismo poder está con nosotros, y Dios nos ha dado ese poder para predicar el Evangelio, que es lo que va a decir a continuación, ¿no? Para predicar el Evangelio y para ser de testimonio, ¿a quiénes?
a las huestes celestiales que están en los cielos, ¿no? A los poderes angelicales, a las potestades. Dios está mostrándoles que Él es el sabio. Ahí vamos a llegar en este momento, para incidir un poco en eso. Elegido para la evangelización, para dar a conocer la sabiduría de Dios, para dar a conocer los planes eternos de Dios. Para eso está Dios rescatando para sí al pueblo gentil. Pablo, este versículo es aplicado al apóstol, pero también puede ser aplicable a la iglesia, con un ministerio. Pablo, que por la gracia de Dios hace posible que anuncie las riquezas de Cristo. Así también para nosotros tenemos un ministerio que por la gracia de Dios, no porque nosotros tengamos méritos, sino es la gracia de Dios la que nos hace aceptos. Es la gracia de Dios la que nos hace competentes y que hace posible que anunciemos las riquezas de Cristo, ¿no? Las inescrutables riquezas de Cristo, las incalculables riquezas de Cristo. Eso Dios nos ha dado como sencillamente un ministerio que es un privilegio. Entonces, con ese privilegio, ¿no? Ok, la iglesia empezó en el Pentecostés y ellos no pudieron sencillamente dejar de hablar y de testificar lo que habían visto y oído. Por eso aparece esta palabra, ¿no? Con denuedo. Ellos no dejaron de hablar de Cristo porque vivían, ¿no? Vivían para Cristo y Cristo vivía en ellos. Y Dios quiere que también nosotros imitemos esa fe, que con denuedo, porque a mí me han dicho, pero ¿por qué hablas tan fuerte? ¿No? Y yo solamente he dicho, es que yo vivo mi fe. Yo vivo la fe. No es una teoría, no es sencillamente un análisis racional, no. Vivo con denuedo la fe en Jesús y por eso hay momentos en que levanto la voz, porque sencillamente la fe de Jesús es vivencial, no es teórica, no es racional, es vivencial. Y por eso es que los primeros cristianos también con denuedo levantaron su testimonio hacia Dios. Discúlpeme si es que yo levanto la voz, pero ¿sabe qué cosa? El Evangelio y la fe en Jesús la vivo con denuedo. Y por eso con denuedo debemos ayudar a todos a ser parte del ministerio de la gracia. Debemos de comunicarle a todos este plan de Dios, identificando con nuestras vidas la obra perfecta de Cristo y su enorme sabiduría a todos los seres celestiales. Usted se preguntará, pero ¿cómo le vamos a ir a testificar a los seres celestiales? No, es que los seres celestiales saben lo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, sencillamente cada vez que oramos entramos al lugar verdadero, al lugar santísimo, tenemos acceso a ese lugar y los seres celestiales son testigos de lo que la iglesia está viviendo si es que vive en el Espíritu. No solamente voy a testificarle a todos en el nivel horizontal, sino también la iglesia tiene que vivir en el Espíritu, y si la iglesia vive en el Espíritu, entonces las huestes espirituales y celestiales van a decir, pero ¿cómo lo logró Dios? Ahí está la sabiduría de Dios. Es que Dios lo hizo, este diseño lo tuvo desde la eternidad. Y por eso es que la palabra está diciendo para que la iglesia dé a conocer a todos que Dios es sabio por encima de todos.
cuando las huestes espirituales decían, pero ¿cómo va a ser posible que un ser humano sea acepto si Dios exige perfección? Y eso lo hemos logrado en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús. Y nosotros estamos llamados a ser fieles y a andar en el Espíritu con esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que sencillamente seamos de testimonio a las huestes espirituales. ¿Entendió? Por eso es que es un privilegio acercarnos a Dios con seguridad y confianza, teniendo libertad en Cristo, de entrar a su presencia. Cuando estamos entrando a la presencia de Dios, en el momento de Cristo, las huestes espirituales son testigos. Y entonces aquí estamos sencillamente siendo de testimonio y dando a conocer la sabiduría de Dios. Tenemos libertad en Cristo de entrar a su presencia, para adorarlo, para darle acciones de gracia y para pedirle conforme a su voluntad, porque ya sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El tiempo nos pide que corramos. Y lamentablemente, estando en esta temporalidad, somos esclavos del tiempo. Pero dice el Escritura que un día el tiempo se va a acabar y el tiempo no será más. Eso lo dice Apocalipsis. Vamos a la aplicación. Todos tenemos. Conoce que Dios tiene el control de todo y te ha elegido en Cristo Jesús, la iglesia, para ayudar a toda persona a ser parte de su cuerpo. Por eso es que nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído y hablarlo con denuedo. Y para que las huestes celestiales vean su enorme sabiduría, aleluya, que vivamos en el Espíritu. Y debes de reconocer, iglesia, que puedes acercarte a Dios con seguridad y confianza, porque en Cristo Jesús tienes libre acceso. Tenemos libre acceso porque Él es, ¿qué cosa? Lo que nos está diciendo, a lo que les está llegando la palabra de Hebreos en estos días, porque tenemos un gran sumo sacerdote que ministra en el verdadero santuario, y por eso es que tenemos libre entrada al Padre. Y de eso, si nosotros lo estamos haciendo, entonces las huestes espirituales y celestiales son testigas de lo que está ocurriendo, y entonces nosotros le estamos testificando de la enorme sabiduría de Dios a esas huestes. Vamos a concluir con una palabra porque ya me queda poquísimo tiempo, y entonces siempre estamos resumiendo todo lo que el texto nos ha dicho. Santo y fiel en Cristo Jesús, iglesia, santa o santo, fiel en Cristo Jesús. Eres el misterio escondido que permaneció oculto y ahora es revelado por Dios a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Con Israel eres coheredero, eres parte de un solo cuerpo porque somos iglesia, y eres copartícipe de la promesa por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Él lo hizo. Ahí está su sabiduría, para que vivamos en el Espíritu y para que, viviendo en el Espíritu, demos a conocer a las huestes celestiales la sabiduría de Dios, conforme al plan eterno en Cristo Jesús, que nos da seguridad y confianza por la fe en Él. Qué precioso, qué maravilloso, qué extraordinaria es la palabra. Por eso es que la palabra es eterna, por eso es que la palabra es verdad, por eso es que la palabra de Dios nos santifica, por eso es que la palabra de Dios hace que lo conozcamos más de Dios. Y para terminar nos preguntamos, ¿somos parte activa del plan eterno de Dios? La pregunta personal sería, ¿eres parte activa del plan eterno de Dios? Esa respuesta la respondemos cada uno de nosotros. Si no estamos ahí, nos estamos perdiendo grandes bendiciones. Y si estamos ahí, sigamos más allá. No nos conformemos
porque a Dios le agrada eso. Que la gracia del Señor continúe con nosotros y que nos sigamos deleitando en las siguientes lecciones.